Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenas noches. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Le doy la más cordial bienvenida a este su foro Gobierno Abierto, siempre en el corazón del pueblo hondureño, a través de la señal de Canal 8, llegando a todo el territorio nacional y también de las frecuencias de Radio Nacional de Honduras. Hoy vamos a seguir debatiendo, analizando estas posiciones de grupos y sectores oligárquicos que han cuestionado duramente y con toda su batería, podemos decir, los beneficios que le va a traer al desarrollo nacional la ley de justicia tributaria. Se trata de cambiar un modelo de desarrollo nacional que ha sido fallido y que durante los últimos 100 años no le ha dispensado al pueblo hondureño, a la nación hondureña o al país un verdadero desarrollo integral y desde luego que paguen los que más ganan en nuestro país, los que más actividad tienen que pagar más impuestos. Es una situación de justicia tributaria. Nos acompaña Gilberto Ríos. Él es dirigente de Libertad y Refundación Libre, analista también en este tipo de tópicos y de problemáticas. Con nosotros aquí en Gobierno Abierto, Gilberto Ríos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Gilberto. Gracias por acompañarnos. Por la invitación, siempre muy alegre de poder dirigirme al pueblo hondureño a través de estos canales y sobre todo estos canales estatales. ¿Verdad? Bueno, el alegato que tiene esta cúpula empresarial por la ley de justicia tributaria. Bueno, al principio me parecía que iba a ser una semana convulsionada, ¿verdad?, cuando se decidió anunciar lo de la ley, pero a eso lo acompañaron otras grandes noticias y decisiones de la presidenta Xiomara. No obstante, la que más ha prevalecido, ¿verdad?, ha sido esa, porque evidentemente es la que más afecta los intereses de una élite económica que viene años beneficiándose de exoneraciones fiscales y que incluso ha creado programas dentro del Estado de Honduras para evadir impuestos, ¿verdad?, incluso para ser financiados como gremial, ¿verdad?, empresarial, de tal manera que se demostró que en los últimos 5 o 7 años más o menos, el Estado había erogado más de 438 millones directamente al COEP, por ejemplo. Lo que a mí me sorprendió es que el COEP en realidad representa, creo que 127 empresas, sin duda, empresas muy importantes, ¿verdad?, pero no representa al empresariado hondureño, ¿verdad? Y otras cifras como las que dio el compañero Daniel Durón, que es dirigente magisterial, ¿verdad?, de la Central General de Trabajadores, bueno, decía que el empresariado hondureño, ¿verdad?, que paga impuestos, que paga planillas, que cotiza al Seguro Social. De hecho, el COEP mismo ha publicado esta semana unos datos que podemos darle la dimensión de quiénes representa. Solo representan el 16% del sector estructurado. El COEP no representa ni la mitad de ese sector estructurado. Entonces, yo creo que hay que ver de dónde vienen los reclamos, ¿verdad? Los reclamos vienen de un sector que se autoexoneró, aliándose con la narcodictadura durante los últimos años, ¿verdad?, haciendo negocios con Juan Orlando Hernández, haciendo negocios con el crimen organizado, por supuesto, y con el narcotráfico, y que es un sector que le ha causado mucho daño a este país, y todas las investigaciones de corrupción siempre apuntan directamente a los mismos. Entonces, lo que ha habido es tocar una fibra sensible, ¿verdad?, de donde están los intereses oscuros de este país, que han privado a la mayoría de la población de tener un Estado que le garantice lo mínimo, lo básico, la alimentación, el techo, la salud, la oportunidad de trabajo, etcétera, ¿no? Y que es lo que está procurando sin duda el gobierno de Xiomara con esta ley de reforma tributaria. En otros términos, para terminar, yo solo quisiera agregar que también ¿verdad?, se habla mucho y que el pueblo hondureño pues también maneja estos términos en economía de impuestos progresivos, ¿verdad?, y impuestos regresivos, y justamente nosotros en Honduras lo que teníamos es un poco lo que decía usted, ¿no?, impuestos regresivos, en el sentido de que el que menos recibe salario e ingresos es el que más paga impuestos, ¿verdad? Ahí están los cálculos hechos. Yo les recomiendo visitar el portal del Azar, ¿verdad?, de tal manera que un pobre termina pagando 3 veces más de lo que paga impuesto un rico, pues, ¿verdad? Y como somos un montón, ¿verdad?, la mayoría son los desposeídos, pues se hace un montón de dinero que terminan usando ellos mismos. Entonces es un círculo vicioso que se comienza a romper con este poco de justicia tributaria y con la idea de crear impuestos progresivos en Honduras, que es tan necesario para distribuir la riqueza socialmente producida. Expertos en estos temas fiscales, Gilberto, incluso han confirmado que hay grandes empresas con
consorcios nacionales que anualmente pagaban menos impuestos que una persona natural de clase media. Sí, de hecho, cuando usted mira en las gráficas que he publicado al azar, el beneficio de las exoneraciones fiscales, se da cuenta que básicamente hay las empresas de unas 25 familias, ¿verdad?, que ya están casi plenamente identificadas, o grupos económicos, ¿verdad?, que son los que se han beneficiado de mover grandes capitales, digamos, para el fraude electoral de Juan Orlando, para, digamos, todo el acompañamiento político, las campañas que se hacía a la oposición, pero de la misma manera, ¿verdad?, Juan Orlando retribuía con ese sector. Entonces, ese es el nervio del Partido Nacional, de los grupos oscuros, como le digo, que manejan el país, que se ofenden cuando se les empieza a descubrir de dónde han tenido la riqueza, y de otro lado quede la explotación, por supuesto, de los trabajadores, la sobreexplotación de los trabajadores. Los salarios en este país son increíblemente bajos, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad?, con todo lo que tiene que ver de estas canonjías, ¿verdad?, que lograron a nivel fiscal, que básicamente es un Estado financiando a la empresa privada. ¿Sí? ¿Se ha podido también, Gilberto Ríos, descartar estos argumentos fallidos que han usado esta clase empresarial a través de voceros ya también plenamente identificados cuando dicen que la ley de justicia tributaria iba a gravar con impuestos las remesas, en primer lugar? Sí, es terrible. Mire, las remesas de hecho sí tienen un gravamen, pero no es público, no es del Estado, es privado, que es el coste, el cobro de las remesadoras, ¿verdad? Sí, eso es el gran debate, ¿verdad? Cómo hacer que un Estado pueda tener, digamos, alguna forma de no cobrar, o de cobrar, obviamente de competir con las empresas remesadoras, ¿verdad?, pero que sea, digamos, Banadesa, una empresa estatal que lo haga, para que los migrantes además sepan que lo que sí queda todavía para que en el país, que los corrió, ¿verdad?, que los expulsó, se pueda invertir en salud, en educación, con un gobierno transparente, por supuesto. Entonces, hay un montón de empresas que se trasladaron siempre al sector privado, que perfectamente podrían ser empresas públicas, y esto no significa socialismo, ¿verdad?, ni comunismo. Esto significa apostarle a sectores estratégicos, como es el sector de remesa, que ingresa al país más de 8.000 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, sin duda, es un sector estratégico donde el Estado debería tener una participación mayor que la empresa privada internacional, que finalmente es la que se queda con esos dineros, ¿verdad? También han aseverado que en Honduras ya no se van a generar más empleos como efecto de esta ley de justicia tributaria, y que también la clase media va a soportar más carga tributaria. Bueno, más empleos de esa calidad no se van a volver a generar en el país, eso sí, ¿verdad?, porque ese es el gran problema, ¿verdad? Las personas hacen números, ¿verdad?, por más elemental que sea su educación, pero la realidad le va dictando a uno con qué cantidad de trabajo le ajusta y con qué cantidad de trabajo sigue permanentemente endeudado, por ejemplo. Y la gente dice, bueno, pues si yo me voy para Estados Unidos, y hacer los cálculos de cuánto le va a cobrar un coyote, ¿verdad?, porque un familiar se fue así, o porque lo puede ir a traer, o porque se puede quedar de alguna forma, y siempre sale mejor irse, ¿verdad?, porque cuando uno calcula el tiempo del trabajo ya está mucho mejor pagado, pues, y ahí están los hondureños trabajando, sosteniendo también el 25% de la economía de nuestro país. Entonces, eso va a cambiar, ¿verdad? Por supuesto que va a cambiar desde lo que se endeudó el Estado de Honduras con 20.000 millones de dólares, ¿no?, en cerca de 8 o 9 años, y que nosotros estamos ya revirtiendo. Desde el primer año se revirtió solo con la recaudación fiscal, por ejemplo, que fue del 26.7% más, ¿no?, y que se van a revertir con otro montón de ejercicios de transparencia, y con algunos acuerdos bilaterales que se están teniendo, con tener mucho cuidado de que no haya intervención, sobre todo de las políticas que necesita el país, o sea, que el criterio de la presidenta Xiomara y su equipo sea respetado, ¿verdad?, porque cada paso que damos adelante es un ataque mediático, ¿verdad?, y los que somos partidarios de defender este gobierno debemos empaparnos profundamente de los temas, porque se genera una gran cantidad de ruido mediático, ¿no?, que hace ver como que las cosas positivas realmente fueran el interés de particulares y de la familia Zelaya o de la presidenta, no sé qué, y son argumentos sumamente pobres. Desgraciadamente tenemos una oposición bastante carente
bueno, primero de moral, ¿verdad? Eso es lo primero, pero también carente de credibilidad, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos crítica a nuestra propia militancia, a los propios funcionarios, en los niveles que corresponde, por supuesto, no me estoy hablando de crítica en las redes sociales, no chismes políticos ni nada de eso, sino crítica, y que podamos avanzar más rápido para demostrar lo que sí, la voluntad de la presidenta, pues, de volver un país más justo, un país menos desigual, un país que pueda ser de desarrollo, pero de respeto a los derechos humanos, pero también de prosperidad. ¿Considera usted que la ley de justicia tributaria lo que pretenda, lo que busca, es cambiar este modelo de desarrollo fallido durante unos 100 años que no le ha dado a Honduras ningún tipo de oportunidad? Principalmente en los últimos 30 años de neoliberalismo, digamos, que yo creo que es un modelo antineoliberal el que se está aplicando. Yo lo decía el otro día también en un foro televisivo. De hecho, lo que estamos poniendo de pie, don Guillermo, son los tres poderes del Estado liberal, pues, clásico, o sea, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, verdad, los de Montesquieu, verdad, los de la Revolución Francesa, que fue la Revolución Burguesa Liberal. Esos son los que estamos poniendo de pie, y ya como eso involucra un tema de nación, verdad, de respeto a la nación, ya eso nos hace entrar en una gran contradicción con los capitales monopólicos, con los capitales oligopólicos y principalmente con el capital transnacional que tanto dinero le ha extraído a este país y que tantos recursos naturales le ha extraído a este país y que tanta mano de obra también le ha explotado a este país, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces hay que cambiar la forma de valorar nuestro propio trabajo, nuestras propias necesidades como país y también, por supuesto, como clase trabajadora. Honduras es un país en las condiciones actuales, Gilberto, para atraer la inversión cuando estamos hablando de transparencia, de lucha contra la corrupción, de rendición de cuentas, de inclusión, de llevar apoyo a los sectores más necesitados. Bueno, de hecho, en el clima de inversión, digamos, de Centroamérica, yo le apostaría mucho a Honduras. No voy a hablar en detrimento de los países vecinos, ¿verdad? Cada quien tiene sus realidades, pero efectivamente aquí se han aplicado desde el inicio del gobierno de Xiomara todos los mecanismos posibles para que la ejecución presupuestaria estatal sea vigilada por sociedad civil, por la oposición política, que sea la ejecución más transparente de toda la historia del gobierno de nuestro país, que se invierta una gran cantidad, sobre todo en los más desfavorecidos, que esas ayudas no sean de ninguna manera partidizadas, ¿verdad?, o politizadas, ¿verdad?, sino que tenga que ver con devolverle la dignidad a nuestro pueblo y abrirle oportunidades en la educación, acceso a la salud pública, en el tema de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, con todo eso, con todo lo que es el plan de gobierno de avance en los derechos de las mujeres, de avance en los derechos económicos, yo creo que se siente la voluntad de la presidenta Xiomara de cumplir y hay la capacidad de cumplir. Entonces, cualquier analista diría, bueno, ahora sí hay un terreno de estabilidad, ¿verdad? Incluso toda esta campaña de la seguridad, nosotros estuvimos viendo las cifras y en realidad cualquier muerte no violenta es una tragedia, eso nunca hay que perder la dimensión humana, pero las estadísticas sí dicen, ¿verdad?, que hay una disminución con respecto al año pasado, salvo en febrero con el tema de los femicidios, creo que hubo un incremento, si mal no recuerdo, como de 5 fallecimientos más. Bueno, por ahí, y luego se normaliza, digamos, la estadística, ¿verdad? Pero hay que revisar qué pasó, ¿verdad?, y qué está pasando con esas políticas, porque no avanzan más rápido. Y bueno, en eso redunda saber, ¿verdad?, que el país está en una grave crisis económica que no es responsabilidad del gobierno de Xiomara, sino del contexto, ¿verdad?, internacional. Yo lo decía también hace poco, en Estados Unidos, o sea, los migrantes lo llaman a uno y le dicen, yo voy con $100 a la tienda y no traigo todo lo que traía de comida, pues porque allá solo una docena de huevos ya cuesta más de $10, ¿no? Entonces, tampoco hay que creer que la crisis es aquí, pues también contaba la historia de unos lugares en Londres donde la comida y en el resto de Europa la comida está racionada, pues no se puede comprar todo lo que uno quiere en un supermercado, y estamos hablando de Europa, ¿no? Entonces, que siempre han tenido altísimos niveles de vida. Entonces, no estoy diciendo que, bueno, porque mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Nosotros preparamos a través del Congreso Nacional como partido y como alianza un presupuesto anticrisis, ¿verdad?, un presupuesto que justamente va a atender a aquellos que son más vulnerados en este momento de crisis económica y que además prepara al país para tener otra dinámica y otro mecanismo económico de crecimiento.
¿Podemos hablar entonces de una campaña mediática de estos sectores oscuros? Porque la presidenta ha recibido reconocimientos internacionales y nacionales, mantiene una popularidad que está alta, bien firme, bien alta. Sí. Sin embargo, vemos esta campaña de todos los días señalando cualquier acción de la presidenta, del gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento como una acción negativa. Sí, es una estrategia, ¿verdad? Sabemos cuáles son los grupos económicos que están detrás de las corporaciones mediáticas más importantes del país, los farmacéuticos, por ejemplo, por un lado, los empresarios de las maquilas, por otro, ciertas cámaras de comercio, ciertos dirigentes que se han expuesto, ¿verdad?, de manera muy negativa, como uno de los, por ejemplo, el vocero del COEP, ¿no?, que ha sido con un discurso completamente anticomunista, conservador, retardatario, ¿verdad?, reaccionario, diría yo, incluso así grave, ¿verdad? Y luego también, y en eso es bien importante saber que no es homogénea esa posición aún adentro del COEP, ver estas declaraciones públicas, por ejemplo, de Juliette Hanna, ¿verdad?, que también fue presidenta del COEP, ¿verdad?, y que reconoce que en los países donde más derechos se pagan son los países donde más rendimiento hay del capital, ¿verdad? O sea, y donde los países donde más hay crecimiento económico también, pues. En el mismo Estados Unidos usted no paga impuestos. Sí, exactamente, ahí es delicadísimo el tema de los impuestos, ¿verdad? Algo, y además ahora mismo Biden se encuentra haciendo una reforma tributaria que está diciéndole que no es posible, y imagínense qué visión, incluso hasta parecería una visión de clase, ¿verdad? Cuando Biden dice que no es posible que en su país pague más impuestos un bombero que las familias más ricas de Estados Unidos, imagínense, y hasta que no exista, dice, una justicia tributaria en la que el que menos pague como un bombero, ¿verdad?, pues pague menos pues que aquel que es, pero habló incluso de las 1,000 no sé cuántas familias que son billonarias en Estados Unidos que pagan menos impuestos que un trabajador público promedio, pues entonces es ofensivo, ¿verdad?, como el modelo capitalista y su forma neoliberal logra concentrar tanta riqueza en tan pocas manos y dejar tan empobrecidas tantas personas, siendo el capitalismo una de sus principales características su nivel altísima de productividad, pero su fracaso es en la distribución de esa riqueza que genera, ¿verdad? Esa riqueza la acumula, y eso es lo que estamos buscando, mecanismos de producción de riqueza, pero también de distribución de la misma en las necesidades principales de la sociedad. ¿Confía usted en el liderazgo de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional de la República, de la bancada de Libertad y Refundación Libre y de otros diputados que se han definido como independientes, pese a que sus bancadas los quieren someter, pero no es el caso de la bancada de Libre, desde luego, de que una vez turnado este tema a la Cámara se va a aprobar la Ley de Justicia Tributaria por el bienestar del país? Sí, yo pienso que Redondo ha demostrado muchísimo liderazgo en ese Congreso Nacional, paciencia infinita, salvo ya cuando se han tratado de insultos, él mismo ha hecho la salvedad, ¿verdad? Tal vez por esta vez voy a contestar algo, no ha sido realmente prudente, le ha tocado estar en la picota, ¿verdad?, de la opinión pública, bajo los ataques de la derecha, ¿verdad?, sistemáticos, la desacreditación, ¿verdad?, con el tema de que es una junta directiva ilegal, ¿verdad?, cuando se ha demostrado de muchas maneras que lo es y que de hecho está fungiendo también, ¿verdad?, como eso lo legitima aún más, ¿verdad?, como presidente del Congreso. Lo han querido dividir también de la bancada de Libre, ¿verdad? Otros mecanismos lo expulsan también del PSH de cierta manera, o lo desconocen en el PSH, o sea, hasta su propio partido no lo comprenden, y todo el pueblo hondureño sí comprende a Redondo, pues ese es lo más interesante de este fenómeno, porque todos sabemos que no se trata de que es que por complacer a Melo, porque ahora es que está bajo el mando de los Zelaya, o cualquiera de esas interpretaciones absurdas, sino porque se va por la reforma estructural del Estado, por el riesgo, por donde hay que tocar intereses, se han aprobado leyes, incluso Redondo logró en un primer momento que muchas se derogaran por unanimidad, usted lo recuerda, el Partido Nacional incluso ha tenido a bien negociar, ¿verdad?, sesudamente y votar con la razón, ¿verdad?, bajo la dirección de Redondo. Entonces, yo pienso que eso es lo que hay que aplaudirle a él, que en un momento tan
tan dinámico de la historia política de nuestro país, tan cambiante, él haya sido un eje fundamental y nunca haya perdido, digamos, el horizonte sobre a dónde vamos y qué planteamos nosotros como refundación. Dándole un poquito de giro al timón del tema Sí. en Gobierno Abierto, Gilberto, yo quiero aprovechar y consultarle a usted sobre esta aprobación histórica también, la legalización de la PAE en nuestro país, una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento que se cumple a través de los mecanismos sanitarios de nuestro país y que desde luego le da a la mujer que ha sido avasallada, que ha sido violentada en su integridad física, que ha sido ultrajada sexualmente, que ha afrontado crisis durante décadas por los mismos hombres, hay que decirlo, ahora tiene esta oportunidad que decida ella por su cuerpo, que decida ella por su futuro. Sí, efectivamente, yo creo que es un triunfo en dos sentidos, es un triunfo de las organizaciones populares de sociedad civil que llevan años, ¿verdad?, denunciando la barbarie a la que están sometidas las niñas, las adolescentes y las mujeres de nuestro país, ¿verdad?, por no tener cobertura de salud pública en aspectos sexuales, ¿verdad? No hay cobertura en salud pública. Algunas veces se habla directamente del aborto o directamente de la educación sexual, pero sabemos, Guillermo, sobre todo en el caso de las mujeres, que necesitan más atención con el tema de su desarrollo sexual. Hay algunos países, se decía que de los países desarrollados, ¿no?, que hasta las toallas sanitarias son públicas, pues, ¿verdad? Hasta eso el Estado le da a las mujeres porque es una necesidad básica, pues, también, ¿verdad? Entonces, yo creo que este triunfo se lo merecen esas mujeres universitarias, esas mujeres de estas rebeldes, pues, feministas que han mantenido una bandera, que se sumaron desde el primer momento a la construcción de la resistencia, que se sumaron, bueno, que siempre han estado en la lucha de las calles, y por supuesto es una victoria de la presidenta Xiomara, porque me parece que se muestra ella en su dimensión como mujer comprensiva con esta situación oportuna, ¿verdad? Lo hace el 8 de marzo también, que es un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y pues se levanta un frente ahí de batalla que también está desprestigiado ya, que es el de las iglesias, ¿verdad?, que apoyaron al golpe de Estado, de figuras como Marta Lorena, ¿no?, que fue una perseguidora del tema, una santa inquisición, ¿verdad?, literalmente, del tema de la educación sexual, ¿verdad? Ella fue la que acabó con ese ella y su grupo de conservadores, ¿no?, que le han causado tanto daño al país, y que no es casualidad también que lo recordemos como golpistas. Entonces, quienes han estado en contra de los derechos de las mujeres han sido también estos grupos de élite conservadoras que doña Xiomara les ha demostrado con un plumazo de dignidad, ¿verdad?, firmar lo de las PAE ese día, ese 8 de marzo. Las representantes de estos sectores que se oponen a la PAE se han encargado de decir que la mujer que se tome esta pastilla se gana el infierno. Sí. Y han tratado de estigmatizar a las mujeres que han sido violadas incluso, que han sido atropelladas, que por largo tiempo han tenido que callar un abuso y que de ese abuso incluso surgió un ser humano y que también ese ser humano puede afrontar en el futuro situaciones adversas. Sí, digamos que uno de los principales problemas que están presentando las compañeras es el hecho de que somos el segundo país en América Latina con mayor embarazo adolescente, por ejemplo. Pero cuando nos referimos a la estadística de embarazo infantil, por ejemplo, es horrorizante, ¿verdad? Porque estamos hablando, sí, desde que hablamos de embarazo adolescente hablamos de violación, ¿verdad? Porque toda relación debajo de los 18 años en nuestra, por lo menos, ley está prohibida, ¿no? O sea, es estupro o es pedofilia, ¿no? Sí, así es, ¿verdad? Pedofilia o sea, está tipificado en ley, ¿verdad?, la edad y todo. Entonces nadie puede decir a los 15 años que es que hubo mutuo consentimiento. Correcto. No, ¿verdad? Es claramente una violación. Entonces, si vemos las estadísticas, es lamentable, ¿verdad? Vemos a la niñez y a la juventud, a las mujeres, a las niñas, pues, y a las mujeres jóvenes, en la lógica de los gobiernos pasados, completamente abandonados, ¿verdad? Nos contaban que en los centros de salud pues nadie puede recibir ni siquiera una orientación sexual, digamos que los centros de salud no están preparados para eso. Sí, o sea, eso lo podrían hacer grupos de enfermeras, digo, pues se atiende el tema, ¿verdad?,
de una enfermedad. Eso obviamente sí, no estoy diciendo que no, pero que debería instruirse desde los centros de salud de comunitarios, por lo menos salud sexual, ¿no? Eso sería un gran avance, y creo que todos los tabúes en cuanto al tema deben derribarse, porque es un tema natural, es un tema biológico, es un tema científico. Algunas religiones no son tan, digamos, tan cerradas, digamos. Hay otras que llegan al extremo de determinar cuál debe ser el comportamiento sexual de un individuo si profesa una religión. Y bueno, nosotros respetamos la libertad de credo, pero el Estado también tiene que regular, ¿verdad?, que se respete a la niñez y que se respete a la adolescencia, sobre todo de las niñas y las mujeres que están dadas, ¿verdad?, con este tema de las violaciones, ¿verdad?, las violaciones sexuales. Y hay estudios científicos, Gilberto, que definen, estudios médicos, que la PAE actúa en las primeras instancias del embarazo. No es una píldora abortiva, sino que más bien es un químico, es una pastilla que cambia la acidez del pH de la matriz de la mujer y que evita la concepción del óvulo por el espermatozoide en las etapas primarias del embarazo, cuando no es embarazo desde luego, y esto también debe tomarse muy en cuenta, sí, que no es abortiva. Efectivamente, se trata ya de un óvulo fecundado, ¿verdad?, pero que no está inserto en una matriz, ¿verdad?, y que ya después de tomar esa bomba yo no soy médico, pero entiendo que es una bomba de hormonas, ¿no? Porque igual se pueden hacer con las hormonas anticonceptivas normales, ¿verdad?, en una cantidad específica, ¿no? Que hace que el cuerpo de la mujer reaccione de una manera que rechace la instalación, o sea, el desarrollo de ese óvulo fecundado. Entonces la OMS ha dicho no es abortiva, ¿verdad? Y entonces, como decía una compañera feminista en las redes, ¿verdad?, ¿cómo es posible que la OMS decían, quítense la mascarilla, nos la quitamos, póngansela, pero dice la OMS, no es abortiva, y aquí todo el mundo dice, no, es una pastilla claramente abortiva, y entonces mantienen una campaña que ya está desacreditada, digamos, a nivel internacional. Es una pastilla de uso de decisión personal, pero también debe estar acompañada, y en eso sí estamos de acuerdo con todos los sectores que lo han manifestado, de un proceso de educación sexual a nivel nacional, en los colegios, en las universidades, por supuesto, y de normativas, sobre todo de penales, que sean más elevadas que las que dejó el narcorrégimen, porque el narcorrégimen, recuerden que el tema de los femicidios les bajó penas, ¿verdad?, y el tema de la violencia doméstica también le bajó penas, y eso evidentemente ha provocado también una mayor incidencia en estos casos, ¿verdad? Gilberto, y se trata también de legalizar y de regular el uso de esta pastilla, porque no podemos desconocer, hombre, si esta pastilla se vendía aquí en la capital, en varias ciudades, sí, en farmacias determinadas de forma clandestina, pero durante los últimos gobiernos se usó esa pastilla, la PAE, de forma clandestina, y las mujeres la tomaban. Lo que pasa que ahí había un riesgo implícito porque no estaba regulado por el sistema sanitario nacional. Efectivamente, y volvemos al tema inicial, ¿verdad? Se trata de que todo este tipo de instrumentos o de alternativas que una mujer tenga, ya sea para un embarazo no deseado o ya sea para tener relaciones sexuales seguras, que sean de acceso público, pues que eso también lo cubra la salud pública, porque está muy estigmatizado que sea hacia mujeres, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que no solo es el tema sexual, son muchas cosas que las mujeres tienen diferentes necesidades, las madres, las ancianas, la geriatría, todo es diferente, pues, y me parece que el sistema de salud pública en general las deja descubiertas de muchas maneras. En el aspecto psicológico, por ejemplo, que es una deuda con toda la población hondureña, ¿verdad? No digamos en este tipo específico de personas que han sufrido una violación, que necesitan todo el acompañamiento del Estado en el sentido de superar el trauma, ¿verdad? De volverse resiliente, porque es algo sumamente devastador, ¿verdad?, para una persona. ¿Cuáles son los beneficios implícitos en el uso de la PAE? Bueno, sobre todo, ¿verdad?, la posibilidad de decidir no tener un embarazo en un momento que no es el adecuado, ¿verdad? En el caso de una violación, pues evidentemente, ¿verdad?, no evitar un embarazo que es producto de una violación es algo fundamental. Y lo otro, se puede unir al plan, pero al plan de emergencia que conste de la planificación familiar, ¿verdad? Puede ser que la familia
que la pareja pues tenga una relación sexual, ¿no? Que en ese momento no está planificando, digamos, tener un hijo, sientan que puede haber quedado embarazada y pues puede ser de uso también para padres de familia pues que no quieren tener más hijos. Yo creo que es una opción, ¿verdad? Y es sobre todo una opción y una decisión de las mujeres y una conquista, como te decía, de la lucha de las mujeres, pero también de la presidenta Xiomara, que ha tomado esta satisfactoria decisión. Se le cumplió. Se cumplió además porque ya estaba en el plan de campaña, ¿verdad? Ya estaba. Eso es otra cosa importante, ¿verdad? Sí. Ahora, también quiero aprovechar, Gilberto, tu presencia sobre otro tema, Sí, que ha sido también bastante cuestionado por estos grupos oscuros al servicio de un sector de la oligarquía o de la oligarquía en general. Han satanizado el hecho de que Honduras, el único país de Centroamérica que no tenía relaciones con China popular, de ahí todos los países centroamericanos tienen y también tienen beneficios, igual como tienen también relaciones bilaterales con los Estados Unidos, lo tienen también con China popular. Pero aquí en Honduras, la oposición partidista y algún sector del empresariado hondureño han dicho que esto le va a traer funestas consecuencias al país. sí, nada más alejado de la realidad. La verdad es que lo de China era una necesidad, ya es una tendencia mundial, una necesidad histórica. China es el principal socio comercial del 90% de los países del mundo. Estamos hablando más de 170 países tienen como principal socio comercial a China, ¿no? Entonces, nosotros igual tenemos una balanza comercial de importaciones importante con ellos, que ha salido publicada en los últimos días a razón de este debate. O sea, ya teníamos relaciones comerciales también con muchas empresas chinas. Ahora que se hablan relaciones con el gobierno, con el Estado chino, que son a través del Partido Comunista, ¿verdad? Ahí existe el sistema de partido único. Van a haber otras posibilidades, ¿verdad?, de cooperación, de inversión, sobre todo en infraestructura. Recordemos que, por ejemplo, ellos invirtieron en América Latina del 2018 justamente al 2023 más de 250.000 millones de dólares, principalmente en infraestructura de comunicaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, bueno, una enorme cooperación con muchos países de América del Sur, por ejemplo, que ahora, bueno, por ejemplo, la principal inversión en Perú de los últimos 5 años ha sido inversión china, no estadounidense, por ejemplo. Entonces hay que saber negociar, ¿verdad?, esas relaciones, hay que saber negociar con qué vamos a intercambiar comercialmente, es otra oportunidad. China es un país que reconoce a Estados Unidos y Estados Unidos mismo no reconoce a Taiwán. Parece ridículo esto, ¿no? Pero de hecho sí hay países en Centroamérica todavía, don Guillermo, por ejemplo. De hecho, en América Latina solo quedan 3 países ya, nosotros éramos el cuarto, que es Paraguay, Guatemala y Belice, que reconocen todavía a Taiwán. De 12 países en el mundo que lo reconocen, solo 12, y los demás países yo nunca los había siquiera, pues no me quiero jactar de tener una geografía perfecta porque no es cierto, pero sí habían islas y países que no conocía que reconocen a... Bueno, sí están algunas de aquí del Caribe que por supuesto que conocemos, pero hay otras de Asia y de África que no sabía que existían y que son de los que reconocen todavía a Taiwán. O sea, Taiwán ya va a tender a desaparecer, sobre todo ahora, y esto quiero agregarlo, después de esta tercera reelección de Xi Jinping, por ejemplo, en China, ¿verdad? Ha propuesto para empezar para el 2030 acabar con toda la pobreza que les hace falta. Tienen todavía 300 millones de chinos bajo la pobreza. Estamos hablando de una población de 1.411 millones de habitantes. La verdad que es evidente cómo tienen más de 400 millones de chinos viviendo en la clase media, por ejemplo. O sea, cómo han prosperado en cuanto a temas económicos y de distribución de la riqueza social. Y también se ha propuesto que para este año 2030 sea una sola China, ¿verdad? Bajo la consigna de una sola China se hizo este congreso en donde salió reelecto, y evidentemente eso se refiere a volver a formar la isla de Formosa, ¿verdad?, que es donde actualmente está el gobierno decadente de Taiwán. Entonces, eso va a desaparecer, es una ley de la historia, ¿verdad? Eso no es algo que nosotros decíamos o podamos influir o no, pero nosotros sí necesitamos plantearnos las relaciones con China y evidentemente la presidenta también ha tenido el valor para hacerlo, y esto creo que le ha costado a la DOGU por lo menos un jalón de orejas, porque sí, eso es una de las cosas que los ponen a vigilar bastante de cerca a los embajadores norteamericanos, y al parecer estaba bastante distraída porque se había enterado a través del Twitter de la compañera Xiomara.
Pero en las últimas horas, la presidenta Xiomara Castro Sarmiento recibió en Casa Presidencial una delegación de alto nivel. En las últimas horas, el día de ayer, del gobierno de los Estados Unidos vinieron personeros de alto nivel a platicar con la mandataria nuestra, Xiomara Castro Sarmiento, sobre los temas bilaterales que competen tanto a Honduras y a Estados Unidos. Esto quiere decir que las relaciones entre ambos países van bien. Exactamente, mire, de los otros 23 países que han mantenido relaciones, bueno, o que han roto relaciones con Taiwán y que ahora mantienen relaciones con China, mantienen plenamente sus relaciones con Estados Unidos, bueno, salvo Cuba, Nicaragua y Venezuela, que están bajo sanciones, ¿verdad?, por un tema ideológico ahí, político, que ellos tienen contra esos tres países. Pero El Salvador, por ejemplo, que es el caso más cercano, o Nicaragua, que también lleva 1 año y meses, lleva 14 meses de haber establecido relaciones con China, pues no le ha pasado nada, no es que le han prohibido las remesas, no es que le han, toda la campaña esa que han estado montando, la verdad que es falsa, al contrario, ¿verdad? Lo que ha hecho el empresariado de esos países es aprovechar la doble oferta que tiene ahora, porque ahora puede exportar a Estados Unidos o importar de Estados Unidos, que es uno de los negocios también, o hacerlo también a través de China. En algunas cosas es favorable, en otras no, ¿verdad? Eso lo dictamina de hecho el mercado, pero estamos seguros que entre más oportunidades tenga nuestra economía, mejor nos puede ir a todos, ¿verdad? Gilberto, y además aquí haciendo un paréntesis, la política migratoria de los Estados Unidos es de aplicación de términos generales, no es exclusiva para X país o nación que estableció relaciones diplomáticas o que pretende o procura relaciones diplomáticas con China Popular. La política migratoria de los Estados Unidos es de todos los tiempos y es de carácter general y así va a ser. Sí, exactamente, incluso hay una ficción. Imagínense que uno de los gobiernos que más vociferó en contra de la migración fue, por ejemplo, el gobierno de Trump, pero el gobierno de Trump no llegó ni a la quinta parte de la gente que expulsó de Estados Unidos Obama, por ejemplo, que tenía un discurso supuestamente más conciliatorio, más humano. Entonces, entre demócratas y republicanos nosotros no podemos confiar, ¿verdad? La política exterior norteamericana es está basada en sus intereses, ¿verdad? Nos miran como su patio trasero. Rescatar la dignidad de un país va de esto, de lo que está haciendo la presidenta Xiomara, de ir tomando decisiones contracorriente, pero que aseguran para nosotros un Estado fuerte, un Estado capaz de enfrentar sus problemas sociales, un Estado capaz de enfrentar sus problemas políticos y a través de la democracia seguir adelante. Entonces, esa es la refundación de la que hemos hablado y creo que vamos por buen camino y sobre todo por un camino que ha sido a la luz, ¿verdad?, de todo el pueblo hondureño, incluso con la lupa puesta, ¿verdad?, de la derecha y sus medios corporativos tratando de distorsionar todo. El pueblo está consciente de que la presidenta y su equipo están haciendo su mejor esfuerzo. Y es bueno aclarar este punto, Gilberto, porque de las mesas de crisis que tiene la oposición partidista, si ya mañana, como una política normal de los Estados Unidos, arriba el avioncito negro o el avioncito blanco, con los deportados que ya estaban programados para hacerlo, ya van a decir que ese es el primer resultado del anuncio que hizo el gobierno de Xiomara Castro Sarmiento de establecer relaciones con China Popular. Que ahí vienen los primeros deportados, y esto es bueno aclararlo. Sí, no, mire, van a surgir muchos rumores, ¿verdad?, y muchas interpretaciones de la política internacional de la presidenta. Yo pienso que hay que, bueno, yo los invito a leer los medios oficiales, no, si quieren tener, digamos, una visión crítica, pues miren también a los medios corporativos, pero hagan un balance y fíjense cuál es la diferencia de lo que salimos, ¿verdad?, de dónde venimos, ¿verdad? Nosotros estamos muy sorprendidos de cómo este país su Estado lo distorsionaron tanto, lo acondicionaron tanto bueno, el presidente era el jefe de una mara, ¿verdad? O sea, además de ser narcotraficante, tenía una gran cantidad de bancos apoyándolo, bancos que están en impunidad también todavía, ¿no? Y que hay que sancionarlos de alguna manera por haber acompañado todo ese proceso de concentración del que fueron testigos. Entonces, es tan difícil pues la situación de además reestructurar el país en medio de una crisis económica mundial tan grande, ¿no? Entonces yo siento que ahí es donde la voluntad, o sea, quien se plantee ya hacerlo por el buen camino ya merece todo nuestro reconocimiento, y que lo haga con la disciplina, la fuerza y la contundencia que lo está haciendo Xiomara, yo estoy seguro que va a dar una huella importante en la historia de este país. ¿Cómo ve el avance del gobierno de nuestra presidenta? Que sobre todo se ha concentrado en lo estratégico. Yo les decía a los compañeros,
y a las compañeras que había que darle tiempo, ¿verdad? Que efectivamente, bueno, las condiciones en que lo habíamos recibido nos iba a demorar, las argucias todavía del Partido Nacional para quedarse en el poder, para sabotear el gobierno, para mantener todavía una estructura interna también se descubrió, ¿verdad? Se está avanzando en depurarla. Todas las medidas de transparencia también demuestran que sí se puede, ¿verdad? Por lo menos poner de pie al Estado de Honduras, ¿verdad? Echarle una manita de pintura porque está totalmente, ¿verdad?, saqueado y se mira feo, ¿no? Y ahora tiene que poner de pie también a sus empresas, que ha sido también una enorme lucha. Yo veo que la gestión, claro, lo hace en medio, como decía, de la crisis económica mundial, entonces no se ha podido apreciar en sus justas dimensiones, ¿verdad? La gente cree que la canasta de huevos está cara por culpa de Xiomara, digamos, ¿verdad? Y es un absurdo, pero lo ha repetido tanto la derecha, lo ha hecho memes y dicen, y la tortilla está más cara, y es cierto, todo está más caro, pero no es aquí, pues en todo el mundo, como les decía, y más bien el plan anticrisis creo que va a tener un impacto importante en Honduras para prevenir, pues que este año no colapsemos. Afortunadamente estamos viendo que está lloviendo, no había muchos pronósticos de lluvia y eso sí nos favorece, ¿verdad? Y nosotros somos un país pues de agricultores también y es importante que los ciclos se den, ¿verdad? Que el cambio climático no nos haga perder cosechas y que aquí hay que estar un poquito con los dedos cruzados, pues porque depende de muchos azares y entre ellos los que el Estado puede impulsar para frenar la crisis mundial que se viene todavía el 2023. Pero ¿cree usted que hoy se confirmó que sí hay una campaña mediática de parte de estos grupos en contra del gobierno de Libertad y Refundación Libre, del pueblo que se sacudió la narcodictadura? Porque hoy un medio de comunicación o varios de estos medios dieron como última hora que al vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, Estados Unidos hoy le había quitado la visa, cuando según versiones del diputado Russell Tomé, vicepresidente de la Cámara de Diputados, ese hecho ocurrió hace un año. ¿Cómo se puede interpretar eso? Sí, nos sorprendió esta noticia que trascendió. La verdad es que se mira la intencionalidad, digamos, por parte de algunos grupos de volver a posicionar la idea de un congreso, de una directiva ilegal, pero además no solo ilegal, sino con personas que tienen sentencia y que han sido mencionados y no sé cuánto, y se hace esto de quien no tiene visa, porque en Honduras es un prestigio tener visa norteamericana, ¿verdad?, que es una vergüenza. Bueno, algunas veces, o sea, una vergüenza en el sentido de que eso sea un motivo de orgullo, ¿no? Pero todos tenemos familia en Estados Unidos o alguna vez iremos a parar allá o no, ¿verdad? Pero es un país cercano también, yo he visitado toda Centroamérica también, o sea, siempre esto de la visa está como sobredimensionado, ¿no?, por sus alcances, y cuando alguien desvisa, cuando los norteamericanos desvisan a alguien, tiene un mensaje político claro, ¿verdad? Y a mí me parece que es que si Russell ha sido desvisado, pues yo creo que es que va por buen camino, ¿verdad? Realmente se lo digo. Me pareció muy bien la respuesta que dio cuando dijo precisamente estamos más enfocados en lo que pasa en Asia que lo que pasa en Norteamérica, y miren, no deja de ser cierto. Mientras Europa, por ejemplo, está en una recesión económica abierta, Estados Unidos está en una recesión económica velada, ¿verdad? Y a punto de perder muchos superbancos y de entrar otra vez en el ciclo de crisis del 2008 que son burbujas financieras que podrían estallar en cualquier momento, ¿verdad? Cualquiera que le dé seguimiento al tema noticioso financiero sabe que Estados Unidos no está en un buen momento y que eso más bien nos podría causar problemas a nosotros, sus problemas económicos financieros internos. Gilberto Río, estamos ya concluyendo el foro Gobierno Abierto. Yo quiero que usted me deje un mensaje a los amigos televidentes que nos acompañan a esta hora y que han estado pendientes del desarrollo del mismo foro. Sí, bueno, primero muy agradecido, ¿verdad?, porque hoy tocamos temas con profundidad, ¿verdad?, y con alguna densidad, pero es necesario que decodifiquemos, ¿verdad?, que aprendemos a leer de otra manera lo que se está publicando en los medios convencionales, aprovechar los medios nacionales, como les digo, si quieren, no para obedecer o para pues sin criterio decir todo lo que aquí se publique es verdad, pero les va a permitir por lo menos hacer un balance, ¿verdad?, o tener un criterio propio sobre lo que en Honduras está pasando realmente, y es importante informarse más, tener una ciudadanía más activa y más comprometida a la hora de que nuestro país nos necesite. Gracias por la invitación, don Guillermo, y lo felicito siempre por su programa. Muchas gracias, Gilberto Río. Gracias por estar con nosotros, Gilberto Río,
conocido desde luego políticamente y popularmente como el Grillo. Así es, ¿verdad, Gilberto? Así le dice Mel Zelaya. Mi nombre de batalla. Es un nombre de batalla. Muy bien, con nosotros aquí en el Foro Gobierno Abierto. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado. Con permiso y que pasen una maravillosa noche. Que estén bien.